Éxodo capítulo número 15, vamos a leer el verso número 20 y verso número 21. Cuando lo tengamos, damos un amén fuerte. Vamos a estar de pie para la lectura de la palabra, que dice de la manera siguiente: Éxodo capítulo número 15, verso 20 y verso número 21. Dice el verso 20: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Ahí vamos a dejar la lectura. Voy a pedir que tome su asiento ahí en su casa, y los que estamos presentes también podemos tomar nuestro asiento. El tema de este día lo he titulado La danza de María. La danza de María. En algunas versiones se llama Miriam, en otras María, así que a veces yo me cambio, voy a decir Miriam, a veces María. So either way, de cualquier manera es válido. Esta es una de las historias más extraordinarias que en la Biblia contiene, porque es el día de la liberación del pueblo de Dios. Cuenta la Biblia ese día como el día cuando el mar rojo se abrió para que el pueblo de Dios saliera y pudiera ser libre y nunca más volver a ver a los egipcios. Es la historia más gloriosa del poder de Dios a favor de su pueblo. Pero esa historia, que es muy conocida, tiene personajes que muchas veces no hemos considerado, y uno de esos personajes es precisamente María, o Miriam, la hermana mayor de Moisés. Hermana mayor por aproximadamente 6 años. Cuando Moisés nació, Aarón tenía 3 años de edad y Miriam tenía aproximadamente 6 añitos apenas. La historia de Miriam es muy interesante. Es la historia de una hermana que cuidó a su hermano desde que nació. Lo tuvieron en casa a Moisés por 3 meses porque tuvieron que esconderlo a causa de una ley que existía en ese tiempo cuando Jocabed, la mamá de Moisés, estaba embarazada. Salió un edicto, y ese edicto decía que todos los niños hebreos tenían que morir, tenían que ser lanzados al río Nilo. Y entonces Jocabed obviamente se puso muy nerviosa. Dio a luz a Moisés, pero lo retuvo en casa por 3 meses. Ustedes conocen la historia, así que no me voy a detener mucho en la historia de Moisés. El detalle es que la niña de 6 añitos aproximadamente, llamada Miriam, ayudó a cuidar a su hermanito recién nacido. Lo cuidó, se encariñó de él, y el rol que Miriam tiene en la Biblia es muy grande, al punto que vamos a descubrir que no es cosa pequeña lo que ella hizo. Ahora, quizás no es importante esto que voy a decir para muchos, pero en la historia de esta mujer es tan extraordinaria que el nombre, oiga esto, el nombre de María es el más común de acuerdo al censo aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos el nombre María es uno de los nombres el más común de todos. Y este es que no hicieron el censo en México y en América Latina. Allá sí que abundan las Marías. Ahora, algunos dirán que por causa de María, la madre de Jesús, es que este nombre es muy común. Eso es cierto. Para nuestra época, definitivamente que es parte de la verdad. Sin embargo, cuando María, la mamá de Jesús, vivió, el nombre ya era uno de los más comunes en Israel.
de los más comunes. Ya era un nombre que todas las mamás querían ponerle María a sus hijas. Ahora, ¿por qué es que las mamás querían ponerle María a sus hijas? Y es que hoy lo vamos a descubrir en el estudio precisamente de esta mujer tan extraordinaria. En tiempos de Jesús, para referencia, si usted lee los evangelios, se va a encontrar con María, la madre de Jesús, con María Magdalena, con María de Betania, con María, la hermana de Marta y Lázaro, con María, la madre de Santiago, con María, la madre de Juan Marcos, con María de... Bueno, yo le puedo nombrar, eso es solo para nombrarle algunas. Pero ya en ese tiempo el nombre Miriam o María era realmente muy común. Vamos a ver los hechos detrás de esta mujer tan extraordinaria. Miqueas capítulo 6 verso 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y oiga lo que dice: y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Es decir, que María aparece como protagonista de la liberación del pueblo hebreo. Fue, como dije hace un momento, María quien cuidó de Moisés cuando éste tenía apenas 3 meses de edad. Fue María quien habló a la hija de Faraón para conseguir una nodriza para que amamantara al bebé que la hija de Faraón había encontrado en el río Nilo. Y ahí es donde comienza toda esta historia de esta joven, de esta mujer, y de este nombre, voy a decir también. Porque es una mujer que pudo esperar por largo tiempo las promesas de Dios. Pudo perseverar en fe. Una mujer que pudo mantenerse fiel. Empezó conociendo a un bebé que tenía promesas de parte de Dios. Y aunque la Biblia no lo dice, pero el historiador Josefo dice que un ángel se les había aparecido a ellos para decir cómo de importante sería Moisés en la liberación de Israel. Y eso lo podemos entender porque la Biblia dice que el niño era hermoso, pero no solo era una hermosura en la belleza de un bebé, sino de propósito también. Esta es la mujer que hoy tomamos como ejemplo de inspiración, porque esperó 40 años, oiga bien, 40 años, mientras ella veía de lejos crecer a Moisés en el palacio. 40 años esperando para ver la liberación de Israel por mano de Moisés. Esta mujer fue paciente esperando esos 40 años. Aunque su esperanza con Moisés después de esos 40 años se derrumbaron. Ella había puesto su esperanza en el individuo. Después que los sueños de María se derrumbaron porque Moisés terminó huyendo como un asesino, y no era el personaje que ella había imaginado. Ahora Moisés sale huyendo como un bandido, pero María cambia su perspectiva y deja de confiar en Moisés y pone toda su confianza en el Señor. Moisés se va al desierto por 40 años y María esperaría otros 40 años. A sus 86 años de edad, Moisés regresa. Y entonces ella comienza a ver con sus propios ojos las promesas de aquel Dios que había dicho que había de libertar a su pueblo. La espera de 80 años se estaba cristalizando finalmente, y es que Dios siempre cumplirá sus promesas a sus hijos. Dios siempre cumplirá su palabra a su pueblo. Aquella mujer esperaría otros 40 años. Llegaron, fueron 86 años. Esta es la mujer que vio la liberación y cruzó en tierra seca. El mar rojo se abrió ante ella y ella ha cruzado el mar rojo. Esta es a la mujer que dirigió, como acabamos de leer, a las mujeres en un coro
y con danza. Y la danza de María tenía razón de ser. Había esperado mucho tiempo. Había visto la opresión de su gente. Había visto la miseria y la pobreza. Esta mujer tenía razón de bailar como bailaba. Tenía razón de cantar al Señor como cantaba. Tuvo razón de hacer toda esa fiesta para su Dios. Tuvo razón de tener esta celebración. En la Biblia, ella es la primer mujer que aparece siendo llamada profetisa. En la Biblia solo aparecen 4 mujeres con semejante título. La primera de todas, Miriam, es la primera. 4 profetisas aparecen, no aparecen muchas. Aparecen muchos profetas, pero solo 4 profetisas como oficio. Y ella es una. Otra de ellas, ustedes la conocen en la historia, es Débora, en Jueces 4:4. Otra profetisa fue Hulda, en Segundo de Reyes 22:14. Y la cuarta mujer profetisa que aparece en la Biblia fue la esposa de Isaías. La esposa de Isaías tenía el mismo oficio que Isaías. Ella también era profetisa y su esposo era el profeta. Cosas interesantes que quise mencionar, aunque ese no es mi tema. María, por si usted no sabía de esa gran mujer, porque a veces solo leemos algo otras cosas, pero no lo culpo o no la culpo a usted, hermano. María es la esposa de Ur. Fue la esposa de Ur, aquel hombre que ayudó a Moisés para ganar la batalla contra Amalek. Se recuerda que Moisés a un lado tuvo a Aarón, al otro lado tuvo a Ur para sostenerle los brazos, pues Ur era cuñado de Moisés. Y no solo eso, María era la abuela de Bezaleel. Bezaleel fue el artífice, fue el hombre, el joven que construyó el tabernáculo del Señor. No solo eso, también, bueno, hay una parte oscura en la vida de María, porque desafió la autoridad de Moisés, murmuró de Moisés. Ahora, ella no murmuró de Moisés a causa, la Biblia dice que era la excusa que puso fue que Moisés se había casado con una mujer que no era hebrea. Pero el detalle es que la verdad detrás de la acusación, que es común, muchas personas ponen una pantalla para acusar, pero realmente sus motivos eran otros. Los motivos de María era que no solo por Moisés había hablado Dios, sino también por medio de ella, porque ella era profetisa. O sea que al final la motivación no era la mujer cusita que Moisés había tomado por mujer, sino que ella también tenía esta relación con Dios y Dios le revelaba su palabra. Y por eso murmuró. Dios viene y la corrige, como quizás ya usted conoce la historia. Y después de su disciplina, después que ella tomó con paciencia su disciplina, pasó 40 años sumisa totalmente al liderazgo de su hermano Moisés. Cuando ella murió, recibió los honores como sus otros 2 hermanos. Tanto María como Aarón y también Moisés murieron el mismo año. Para darle una perspectiva, es como que si María murió en enero, Aarón en mayo y Moisés en noviembre. No le estoy diciendo que en esos meses, pero la Biblia dice que María murió el primer mes del año, que Aarón murió el 5º mes del año y que Moisés murió el 11º mes del año. Entonces, pero el detalle es que a ella también le hicieron todos los honores, porque era muy amada por el pueblo. ¿Qué le estoy diciendo? Le he dado como una perspectiva de quién y por qué ese nombre en Israel se convirtió en un nombre famoso, en un nombre donde todas las mujeres querían nombrar María a sus hijas. Porque María, mis amados hermanos, y ahora voy a mi tema, representa la fe genuina,
María representa la fe que espera, esa fe que acciona, esa fe que celebra, esa fe que se somete a la disciplina, esa fe de conquista. María representa esos creyentes de fe inquebrantable, aunque dure el tiempo, aunque pase el tiempo y aunque tardara. Aunque dice la Biblia, aunque tardare la visión, espérala, porque ciertamente el Señor obrará. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero estoy seguro que hay personas que han estado esperando una sanidad, han estado esperando algo, y el Señor me hablaba por su palabra diciendo: hay una respuesta y hay una alegría que viene sobre la cabeza de los que saben esperar en Dios. María representa la fe que apoya los propósitos de Dios, porque después de su disciplina apoyó a Moisés por 40 años. Desde sus 6 años de edad ella cuidaba a su hermano Moisés. Ella siempre estuvo cuidando los propósitos de Dios. María representa a ese creyente que apoya los propósitos de Dios. María representa la fe que se fortalece en la espera. Hay personas que no pueden esperar. En la espera hasta el mundo se fueron en esta cuarentena, ingratos. Pero María, esta mujer extraordinaria, se fortaleció mientras esperaba. Y en esa larga espera de 80 años, 86 años, aquella mujer lo único que se volvió fue más robusta en su fe. María representa la fe que sufre con paciencia la disciplina del Señor. María representa la fe que siembra en su familia a pesar de no ver resultados. Porque María le enseñó a su hijo y a su nieto, aun cuando no habían resultados, aun cuando no había ningún liberador, le enseñó la fe. Representa a esas familias, a esos padres que a veces, estando enfermos, tienen que guiar a sus hijos en fe, diciéndoles: confiemos en el Señor. Una vez yo fui a visitar a una hermana al hospital. Ella estaba muy mal de salud, pero a todos los que llegaban a visitarla les animaba de maneras tan extraordinarias que al final salíamos más bendecidos los que llegábamos supuestamente a darle palabras de ánimo. Salíamos envueltos en unas palabras, una revelación que ella estaba compartiendo. Y es que María representa a esa gente que siembra en su familia a pesar de no ver ningún resultado. Empiezan a poner a Dios primero y siembran en sus hijos la esperanza del Señor. Y a veces los hijos son quizás un poco difíciles y le dicen a su papá: pero ¿y de qué sirve si mira, si estamos empobrecidos, arruinados? Pero esos padres que a pesar de sus condiciones difíciles siguen enseñando la fe a sus hijos. De esa fe es que habla la historia de esta mujer llamada María. Es la fe, esta mujer representa la fe que escoge a un cónyuge de acuerdo a los propósitos de Dios. Porque cuando María escoge a Ur, no escogió a cualquier piojoso por ahí. Se fue a conseguir a uno que tenía la misma pasión de buscar a Dios. Esta es la mujer que representa a esas jóvenes. Oigan, las solteras, hermanas solteras. Ajá, ustedes también. Si hay solteras aquí, digan gloria a Dios, aleluya. Pero esta mujer representa también a esas jóvenes que buscan hombres, caballeros que tienen la misma pasión por el Señor. Y es la fe que dirige a otros a celebrar las victorias del Señor. Ayer hablaba con una abuela, con una hermana ya entrada en años, y ella me decía: pastor, yo estuve orando, oiga esto, me decía, yo estuve orando por 17 años por mi hijo. Y mírenlo, ahí está, tiene 2 años de convertido, pero estuve 17 años. Y ella me contó varios testimonios. Y entonces yo ya traía el pensamiento de este día, lo venía meditando ya hace algún tiempo. Y entonces cuando escuchaba esos testimonios de mujeres de fe, es que todavía hay hombres y mujeres que en medio de las circunstancias saben esperar en el Señor.
Y es que esa es la clase de gente que experimenta las liberaciones. Es la clase de gente que experimenta cosas extraordinarias en sus vidas. Hay personas que no van a sobrevivir este encierro. Hay personas que tienen la fe, pero es una fe muy efímera, muy pasajera, y no pueden sufrir un encierro tan largo. Hay personas que se van a debilitar en la fe. Algunos ya se debilitaron, no perseveraron. Pero yo les tengo una noticia. Hay una generación que ha sido marcada por el Espíritu Santo. Hay una generación marcada por Dios, que se van a fortalecer en la espera, que se van a fortalecer mientras esperan, que no están esperando desesperados, sino que están esperando confiando en el Señor, que se van a fortalecer, que van a apoyar los propósitos de Dios. Hay una generación que van a dirigir y van a fortalecer a otros en los tiempos de crisis. Hay una generación de esta estirpe de María, la hermana de Moisés, que siembran en su familia la semilla del evangelio, y aún en esta crisis reúnen a su familia para adorar a Dios, y le dan toda la seriedad a las casas de culto, y se sientan juntos y alaban al Señor y participan de la Santa Cena. Esa es la estirpe, esta es la generación, porque no todos son los que se debilitan en la espera. Hay otros que se fortalecen. Hay una generación que hoy mismo estamos en 30 días de clamor por sanidad. Hay una generación que cantará y danzará cuando vea el fruto de su espera. Hay gente que ha estado esperando por mucho tiempo, pero viene el momento de su baile, viene el momento de su alegría, viene el momento de su gozo. La danza de María. Pocos le entienden. La danza de María pocos la entienden, y pocos la entienden por una razón: es que solamente los que esperan en Dios comprenden el gozo de los creyentes. Por eso usted no espere que todos entiendan sus locuras, voy a decir esto, su entrega, su dedicación al Señor. No lo van a entender. Solo aquellos que vieron sus esperanzas un día quizás destrozadas, pero que en lugar de poner sus esperanzas en los hombres, pusieron su esperanza en Dios. Solo ellos van a entender tu alegría. Viene alegría para tu casa, viene alegría para tu familia. Tú que has estado esperando por mucho tiempo, tú que has visto el sufrimiento por mucho tiempo y has decidido esperar en el Señor, viene un manto de alegría sobre tu cabeza, y entonces vas a poder gozarte en el Señor, y la iglesia se gozará en el Señor. Muchos no entenderán tu alegría porque no fueron quebrantados como fuiste quebrantado tú. Algunos, hay personas que nunca han sufrido quizás el abandono, y por eso nunca van a entender que un día todos te dejaron, que un día todos se olvidaron de ti, que nadie te llamó más, que nadie habló contigo más, que ya no se interesaron, que tú le llamabas y nadie respondía. Ese momento donde te sentiste que te habían dejado tus amigos y hasta tus familiares. Cuando alguien no ha experimentado eso, entonces no entenderá el gozo que sentirás cuando el Señor llene de alegría tu cabeza, y entonces cumpla sus deseos en ti. Glorificado sea el nombre del Señor por siempre. Nunca te van a entender los que nunca fueron olvidados. Nunca te van a entender los que nunca fueron oprimidos. Nunca te van a entender los que nunca fueron discriminados. Nunca te van a entender los que nunca fueron angustiados, los que nunca fueron perseguidos, los que nunca fueron menospreciados. Jamás entenderán. Pero aquellos que hemos vivido los tratos de Dios, y aquellos que sabemos esperar en el Señor en medio de viento y marea, en medio de victorias y de derrotas, nosotros sí podremos alegrarnos y entenderemos cómo es que Dios bendice a los que en Él esperan. Esa es la razón por el baile de María, la danza de María. Hay personas que de repente no van a comprender tu alegría, tu gozo, tu cántico, tu servicio. Mucho le sirve al Señor. Es que usted mucho le sirve al Señor. No entiende. Quizás no pueden entender. Cristo dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo diría, de acuerdo a la lectura de hoy, el que mucho espera, mucho se goza.
El que mucho espera, pero que espera en Dios, que espera guardando sus vestiduras. Mis amados hermanos, viene el día de nuestra redención. Iglesia del Señor, viene el día de nuestra redención. La Biblia dice que hoy estamos más cerca de cuando creímos. La trompeta pronto sonará. El Señor pronto aparecerá en las nubes del cielo. Pronto veremos a nuestro Señor. Pronto veremos a aquel que fue herido por nosotros. Lo veremos con gloria, con autoridad, con poder. Y le tendremos cara a cara y le adoraremos por siempre. De gloria a Dios en su casa. Pronto los menospreciados vamos a atravesar con gozo las puertas eternas y estaremos con el Señor por siempre. Veremos a Cristo cara a cara. Nos gozaremos eternamente. Pero también en esta tierra veremos el resultado de nuestra esperanza. Hay personas que han esperado mucho, pero su respuesta ya llega porque ha sido fiel. Hay personas que han sufrido mucho, pero el Señor trae consuelo, como os lo trajo para María, porque Dios aún en esta tierra ha prometido consolarnos. Yo puedo estar seguro que nuestra familia seremos consolados y seremos bendecidos, y también nos llenaremos de alabanza y nos llenaremos de gozo cuando nuestra familia honre al Señor, cuando veamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo imagino a María con razón, esta mujer danzaba. Si esta mujer pudo ver a su nieto fue el maestro que hizo todo lo del tabernáculo. Luchaba a la par de su hermano. Vio a su hermano que por un tiempo lo vio como desahuciado, un asesino. Terminó viéndolo con una vara en la mano abriendo el mar rojo. Es que hay satisfacciones que vienen en camino para aquellos que esperan en el Señor. De gloria a Dios. Hay satisfacciones que vienen en camino para los que han decidido honrar al Señor. Hay una generación que en esta tierra verá la mano de Dios, que seremos parte de los propósitos de Dios. En su obra Dios nos mostrará sus maravillas. Aquí en la tierra veremos el resultado de nuestra esperanza. Y quizás si tenemos nosotros que pasar por la disciplina del Señor, la pasaremos con paciencia. También eso, diga amén. La pasaremos con paciencia. También en esta tierra veremos a los solteros encontrar su cónyuge de igual calibre de fe que ellos mismos. Lo veremos. Veremos a nuestros hijos casarse con personas llenas de fe. Y también veremos a nuestras familias guiar a otros en la celebración de victoria de todo lo que Dios hará en medio nuestro. La danza de María es la señal que Dios no avergüenza a los que en Él esperan. Una mujer extraordinaria. Aún aquellos que tuvieron que despedir a sus familiares en esta tierra, pronto sabrán que no avergonzará el Señor a ninguno. Aquellos que no pudieron ver toda su salvación. David dijo: estoy agradecido aunque no pueda ver toda mi salvación. Estoy convencido que el Señor cumplirá cada una de sus palabras, cada una de sus palabras. La danza de María es la señal que Dios no avergonzará tu fe. La danza de María nos recuerda que la espera no es en vano. Cuando esperamos en el Señor y cuando estamos constantemente esperando en el Señor y esperando en el Señor, entonces vemos la recompensa. Esta mujer lo vio después de 86 años. Vio al Señor y vio sus promesas cumplidas. Nosotros pronto nos alegraremos
Todos los que esperamos en Dios, todos los que estamos esperando en Dios, pronto nos alegraremos. Nos alegraremos cuando regresemos aquí a los servicios presenciales. Nos vamos a alegrar y vamos a tener fiesta. Nos vamos a alegrar al ver a nuestros hijos apasionados por el reino de Dios. Nos vamos a alegrar cuando veamos salir a nuestra familia de enfermedades amenazantes. Pronto tendremos alegría, y hoy muchos van a comenzar a experimentar la alegría del Señor, y van a comenzar a contar sus testimonios, y van a haber cumplido los sueños de su familia, así como lo vio esta mujer. Es que algunos han esperado quizás no 80 años, quizás han esperado menos, pero el Señor ha de honrar la espera de aquellos que saben confiar en Él. Y al regresar a nuestra casa eterna, y cuando regresemos al cielo, y cuando lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, pero más importante, nos encontraremos con el Señor. Y dice la Biblia que será el gozo perpetuo. Ahora podemos entender la danza de María. Imagínense que cuando la iglesia llegue al cielo y vea a su Redentor, y veamos al Señor, y veamos a todos los redimidos, y veamos a nuestros seres queridos. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Seremos como becerros de la manada, semejantes a esos animales que saltan. Nosotros saltaremos de alegría, porque el Señor cumplirá sus propósitos en nosotros. Yo no sé el momento que estás viviendo, pero el Señor ha de llenar tu cabeza de alegría. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, cuando vio cumplido aquello que había esperado por 86 años, tomó un pandero en la mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquella mujer bailaba de gozo. Esta mujer bailaba, danzaba y cantaba, porque había Moisés a punto de morir, puesto en una cesta en el río, cuando ella solo tenía 6 años. Ella lo cuidó. Ella cuidó el propósito de Dios. Dios no la iba a dejar avergonzada, y acompañó a su hermanito. Le consiguió una nani, una niñera, una nodriza. Lo observaba de lejos en el palacio por 40 años. Le dolió cuando Moisés huyó, otros 40 años sin saber de él. Cuando regresó se le llenó de alegría, pero ya no era el mismo Moisés. Ahora venía con el respaldo del Dios del cielo. Vio las plagas, Miriam vio las plagas, vio el mar abrirse, y cuando llegó al otro lado, danzó. La danza de esta mujer se parece mucho a la danza que tú también tendrás, y la iglesia tendrá, y todos los que esperamos en Dios tendremos, si no flaqueamos, si nos mantenemos firmes en la espera. Porque este tiempo es pasajero. Pronto la iglesia tomará más fuerza, y Cristo viene pronto también, y nos alegraremos en Él.